en este segundo bloque, luego de escuchar a Ruth, vamos a meternos en casos testigo. Son casos en concreto de diferentes países, en este caso de 3 países, España, Argentina y Polonia. Y para conocer estos casos vamos a hablar con 3 personas expertas. Yo no voy a extenderme mucho, pero sí las quiero presentar muy brevemente. Cada una va a poder hablar unos 15 minutos, más o menos, 20 minutos. Nos vamos ajustando, no hay ningún problema, para que tal vez después haya posibilidad de hacer algunas preguntas. Y Carolina, Micaela, Uncho, Ana, les pido que hablen no muy rápido, si puede ser despacio, langsam, ¿no? Porque así es más fácil la interpretación en el otro idioma, todos entendemos y bueno, funciona todo mejor. Em, a ver, voy en orden del programa, ningún orden en particular. Carolina Plaza es profesora de la Universidad de Salamanca. En sus publicaciones académicas trabaja, al menos últimamente, sobre populismo en diferentes países, pero en particular ella pone el acento o ha puesto el acento en el caso de Vox en España. Por eso la contactamos cuando empezamos con este proyecto. Ella se ofreció muy amablemente a darnos una mano, la pudimos entrevistar 2 veces, de hecho, sobre este tema. Le interesaba obviamente nuestro proyecto, por eso también se sumó en algún punto y cuando armamos estas jornadas pensamos en ella para que nos cuente no el caso de España, sino en concreto el caso de Castilla y León, que es una región, una comunidad autónoma allí que ha tenido hasta hace muy poco un gobierno, un cogobierno entre la ultraderecha y el partido más tradicional de derechas, ya lo va a explicar ella, y nos va a contar efectivamente, bueno, qué es lo que ha pasado ahí. La segunda persona que tenemos con nosotros es Joana. Joana, ich hoffe, du verstehst mich auf Spanisch, oder? Ok, gut. Entonces sigo en español. Joana dirige la oficina de la Heinrich Böll Stiftung en Polonia desde el año 2019. Muy brevemente, para quien no sepa, en Alemania existen varias fundaciones políticas que tienen relación con algún partido político con representación en el Bundestag, y esas fundaciones se dedican a fortalecer la democracia, ofrecer herramientas para la resiliencia democrática, etcétera, no solamente dentro de Alemania, sino fuera. Y de alguna manera este es el trabajo de Johanna en la Fundación Heinrich Böll. Ella se especializa en política alemana, en política polaca y también en las relaciones polaco-alemanas, ¿no? Entre los dos países, poniendo el foco en los cambios sociales, bueno, y demás cuestiones políticas. Y hoy justamente nos va a hablar de un partido que, como decíamos antes en el caso de Vox, ya no está en el poder, pero estuvo muchos años y ella también, eso no lo dije, nos dio una mano, ella participó en las entrevistas que hicimos previamente en este proyecto, y una de las cosas que me quedó grabado en la cabeza es que la marca ha sido muy profunda de esos años del partido Ley y Justicia en el gobierno, y que hoy, pese a que ya no está en el poder, hay bastantes cuestiones que se mantienen. Pero bueno, ella ya nos contará en concreto. Y la tercera persona es Micaela Cuesta. Ella es profesora de la Universidad de San Martín, es la coordinadora del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos del mismo lugar. Em, y lo digo desde un punto de vista más personal, si se quiere, es uno de los primeros espacios, ese laboratorio que coordina Micaela, donde se empezó a investigar esta cuestión de las nuevas derechas, ¿no? Que en Argentina hasta no hace mucho tiempo era, como se dice en Alemania, Neuland, ¿no? Es una cosa desconocida, nadie sabía bien qué era eso. Ellos trabajaron no solamente nuevas derechas, sino discursos de odio, e incluso algunas temáticas que en Argentina, por diversas razones que tal vez no se explicará, se ignoraban, ¿no? Como por ejemplo la cuestión del antisemitismo en la sociedad, la cuestión del racismo, y en ese laboratorio pusieron el ojo y hicieron trabajos muy interesantes, llamaron la atención de muchos medios de comunicación, por ejemplo, y demás, y esto pasó, y por eso lo destaco, mucho antes de que el actual presidente Javier Milei siquiera sea diputado de la Nación. Es decir, que tenían ahí una visión
bastante adelantada a su tiempo, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, por eso la llamamos a Micaela porque queremos que nos cuente el caso de Javier Milei, los paleolibertarios y demás cuestiones en Argentina. Con esto cierro, espero no haberles robado mucho tiempo. Empezamos por Carolina, si les parece bien. Y como dije antes, porfa, a veces pasa, a mí me pasa también, no se aceleren, ahí se frenan y funciona todo bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. No sé si compartís vosotros la presentación o la comparto yo misma. Si la puedo compartir yo. Como vos quieras, si querés la puedo compartir yo y me vas diciendo pasar a la Vale, siguiente. ¿Te vale, parece? pues si quieres. Sí, perfecto. Bueno, voy abriendo y arrancamos. Vale, pues yo voy arrancando si quieres. Lo primero Ujú, quería empezar agradeciendo la invitación a participar en este foro con el que comparto la preocupación, ¿no? por la entrada en los gobiernos de la derecha radical. Aunque Franco ha dicho que yo no voy a hablar del caso español, que voy a hablar del caso de Castilla y León, y es cierto, voy a hablar mucho también del caso español, ¿no? Para contextualizar y cómo ha emergido la derecha radical en España, que no ha sido en el mismo momento ni de la misma manera que en otros países, ¿no? De, de, de Europa. Hasta junio de este año, este partido político, Vox, junio-julio, ha estado en varios gobiernos autonómicos, pero parece que en estos últimos meses el gobierno, perdón, Vox ha estado virando, hay una especie de cambio, ¿no? De transformación que no solo vemos en la salida de los gobiernos autonómicos, sino también en el cambio de partido europeo, por ejemplo, ¿no? Antes estaba con los reformistas y los conservadores, y después de las elecciones europeas se ha pasado al grupo de Orbán, ¿no? Que lidera Orbán de los patriotas de Europa. Entonces, voy a hablaros concretamente de la primera vez que Vox alcanza el gobierno, ¿no? Que lo hace como socio menor de una coalición, de un gobierno autonómico, en este caso de Castilla-León, que es donde además vivo, ¿no? Y se sitúa la Universidad de Salamanca. Si quieres, voy a pasar muy rápido por la próxima diapositiva. ujú, Solo es para presentarme brevemente. Soy Carolina Plaza Colodro, doy clases de ciencia política en la Universidad de Salamanca y entre mis líneas de investigación, como decía Franco, pues se encuentra el estudio de la derecha radical y estudio tanto los partidos políticos, ¿no? A nivel de discurso, de organización interna, liderazgo, como los electorados, ¿no? También cuáles son las preferencias políticas, las motivaciones o los contextos actitudinales que dan lugar a que emerzan, ¿no? Que tengan representación estos partidos políticos. Puedes pasar a la siguiente, ujú, que os voy a hablar, bueno, pues un poco de cómo he organizado la presentación. Bueno, la entrada de los partidos de derecha radical en los gobiernos ha generado nuevas preguntas de investigación, ¿no? No era un fenómeno tan habitual. Y uno de los fenómenos o de las preguntas de investigación que se ha articulado ante este nuevo fenómeno tiene que ver con cómo han impactado, cómo han influido estos partidos en la formación de las políticas públicas en general, ¿no? Y en particular, pues como en este espacio nos estamos preguntando, yo también estoy estudiando mucho cómo impactan o cuáles son las preferencias, cómo están politizando las cuestiones que tienen que ver con la igualdad de género, el género más en general, ¿no? Sin embargo, en mi presentación, además de explicaros su breve paso por el gobierno autonómico, que en realidad ha sido muy breve, de apenas 2 años, también quiero apuntar que antes de las coaliciones autonómicas, en las que Vox entra en los gobiernos, la emergencia y la irrupción de Vox ya había significado un cambio en las dinámicas parlamentarias y de polarización en torno a los temas relacionados con el género o con el feminismo, ¿no? Y eh, cómo este partido político, no solo en los niveles autonómicos, sino también en el nacional, está utilizando de manera estratégica los temas de género, ¿no? Para ganar apoyo electoral. Otra cosa, esto lo voy a tratar como en el primer bloque de mi intervención. En el segundo bloque, me gustaría resaltar también que, bueno, que la entrada de la derecha radical en los gobiernos y el avance de sus agendas políticas, en este caso las agendas políticas antifeministas,
no se puede explicar, y esto lo ha mencionado Ruth, me parece también durante su intervención, no se puede explicar sin la colaboración necesaria de los partidos mainstream, ¿no? En este caso de la derecha tradicional del Partido Popular. No podemos entender lo que queremos analizar en la sesión de hoy y comprender este fenómeno sin mirar también cómo están interaccionando los partidos de la derecha tradicional, el Partido Popular y Vox, ¿no? En estos temas de género. Entonces, bueno, este sería el segundo bloque, la tercera parte de mi intervención, para al final, pues, eh, preguntarme o preguntaros a vosotros, abrir el debate, ¿no? ¿Cómo o qué capacidad tienen los partidos de derecha radical para marcar también la agenda o la línea política de los partidos de derecha tradicional o de derecha mainstream y influir sus acciones de gobierno, ¿no? Entonces, puedes pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Vale. Bueno, pues para empezar tengo que contextualizar un poco el surgimiento de Vox, ¿no? En España, la derecha radical, a diferencia de otros países europeos, emerge de forma bastante tardía, ¿no? Esta familia de partidos hasta 2018 no tiene representación institucional, aunque existían partidos de derecha radical y de extrema derecha durante los 90 y los 2000, que es cuando surgen en la mayoría de países europeos. En España no logran el suficiente apoyo electoral para entrar en las instituciones representativas, ¿no? Vox, en un momento muy determinado, en una coyuntura política muy determinada, nace en 2013, pero no es hasta 2018 cuando empieza a cosechar sus primeros éxitos electorales, ¿no? Y cuando empezamos a hablar del fin de la excepción ibérica. ¿Qué es lo que explica esta ausencia de la derecha radical en el sistema de partidos español? Bueno, pues en primer lugar, el hecho de que el Partido Popular, ¿no? La derecha tradicional, durante más de 3 décadas, desde el retorno democrático hasta 2018, logra establecerse como un actor hegemónico de la derecha española, ¿no? Y esto le permite bloquear la emergencia de otras formaciones que vengan por la derecha también. También la vinculación de los idearios de la derecha radical con el régimen franquista, ¿no? Y la idea, bueno, el autoritarismo que es característico también, una señal de identidad de estas formaciones políticas, ¿no? Bueno, esto era percibido por la ciudadanía española como una amenaza para la consolidación de la democracia española, ¿no? De la incipiente democracia española, ¿no? El retorno democrático a finales de los 70, ¿no? Lo que hacía que durante mucho tiempo pesara un estigma que no permitía a la derecha radical cosechar éxitos electorales, ¿no? Que haya un fuerte estigma sobre este tipo de partidos políticos. Y por último, también la propia articulación de la competición partidista en España, ¿no? Sabemos, la literatura nos indica que el eje de competición clave para la emergencia de este tipo de partidos en otros países europeos ha sido el conflicto en torno a la demarcación-integración, ¿no? El eje integración-demarcación, ¿no? Que tiene que ver con la migración, con la globalización, también con la integración europea, ¿no? Esta familia de partidos crece, ¿no? Consigue politizar cuestiones relacionadas con la migración y con la integración europea, ¿no? Y crecer en base a las angustias que tiene la ciudadanía en torno a estos procesos. En España esto no pasa, ¿no? Este no ha sido uno de los temas centrales en el debate público. Podemos decir que quizá últimamente, los últimos meses, quizá el último año, está cambiando y estamos empezando a debatir y a hablar sobre cuestiones migratorias también, pero hasta ahora no había pasado con tanta contundencia como en otros países, ¿no? El clivaje que ha articulado, además del izquierda-derecha, que ha articulado el debate público, es el que está relacionado con las cuestiones territoriales, ¿no? El centro-periferia. Y este conflicto en torno a la distribución territorial del poder ha sido clave también para entender la emergencia y el éxito electoral de Vox, ¿no? Los debates públicos en torno a esta distribución territorial del poder, especialmente todo lo que tiene que ver con las demandas de independencia de Cataluña,
son los que le va a permitir abrirse espacio y distinguirse, y esto es importante, ¿no? Cuando un nuevo partido político entra a un sistema es porque está representando, está politizando cosas que antes no estaban bien representadas o no estaban politizadas, ¿no? Este es el eje o el conflicto que le va a permitir entrar y diferenciarse y distinguirse del Partido Popular, ¿no? De este partido de derecha mainstream que ellos van a identificar y a percibir como moderado en cuestiones muy claves para ellos, ¿no? Como el liberalismo económico, los valores tradicionales, la unidad de España, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el nacionalismo. Entonces, el surgimiento de Vox y su entrada en las instituciones se explica primero porque consiguen llenar un espacio que hasta ese momento estaba vacío, ¿no? Que solo teníamos al Partido Popular en ese lado del espectro político, mientras que en la izquierda sí que había competición, en la derecha no la había. Logran superar ese estigma, ¿no? El estigma del extremismo, del autoritarismo, y también, además, esto también lo comentaba la profesora Ferrero, logran meter sus temas que están relacionados con cuestiones socioculturales e identitarias en el debate público, ¿no? Logran captar el debate público con sus temas, que son pues nacionalismo, antifeminismo y patriarcado, migración, ahora últimamente, pero no cuando surgieron, visa histórica, tradición, etc. ¿Sí? Si quieres, pasamos diapositiva. Eh, bueno, todo lo que tiene que ver con la cuestión de género, ¿no? Si hablamos de género, tenemos que hablar también de cómo el género o las cuestiones feministas entran en la agenda política, ¿no? Se convierten en un issue político. Bueno, estamos en lo que algunas teóricas, a mí no me gusta mucho hablar de ola, pero algunas llaman la cuarta ola del feminismo, ¿no? El feminismo contemporáneo, que, y estoy hablando del feminismo como movimiento social, sobre todo, consigue colocar sus temas en el centro del debate público, ¿no? El hecho de que el feminismo haya conseguido movilizar, y esto se da especialmente en España, a grandes sectores sociales, ¿no? Muy amplios, mucho más allá de las organizaciones feministas, es clave para la legitimación política de las reivindicaciones de género. Esta legitimación, además, se convierte o ejerce una presión política y electoral que impide que los partidos políticos sean ajenos a este debate, ¿no? Y les obliga a posicionarse en las cuestiones de género también, ¿no? De alguna manera, Ujú. la derecha radical o la derecha radical en España, en cuestiones de género, también ha logrado presentarse o plantear una cierta ventaja, ¿no? En lo que se refiere al dominio de las agencias políticas, ¿no? Porque ha logrado politizar o presentarse como un actor que rompe con un consenso que no estaba del todo asentado o consensuado en las esferas políticas, ¿no? Cuando esto pasa o cuando ellos han tratado de politizar y han tenido éxito y meter este debate también en las instituciones políticas, han, eh, eh, digamos de alguna manera, presionado al resto de partidos para que también se muevan, ¿no? Y de alguna manera se planteen cuáles han sido o cuáles son sus posiciones políticas, ¿no? Que reconsideren sus agendas políticas con respecto a este nuevo tema que va a ser clave, ¿no? Eh, y bueno, tomar una decisión. Los partidos políticos entonces pueden hacer dos cosas. No hacerles, uno sería no hacerles caso, ¿no? Pero cuando sabemos que la opinión pública también está preocupada y es una cuestión que también está politizada a nivel de opinión pública, esto no es muy inteligente, pueden contraponerse al discurso de la derecha radical o pueden decidir competir con ellos en sus propios términos. ¿Vale? Si quieres, pasamos Ujú. diapositiva. Esta diapositiva es un poco espesa, ¿vale? Ujú. Perdonadme, os lo voy a contar todo. Trata o aborda, este trabajo aborda de una manera muy consistente, ¿no? Tanto en términos teóricos como empíricos, como eh, el, eh, el tema del sexismo, del machismo, se convierte en un issue político en España y es aprovechado por la derecha radical, ¿no? Entonces,
en este artículo, que es muy bueno, que ha sido recientemente publicado por Evan Disa y sus colegas de la Autónoma de Barcelona, nos muestran cómo el machismo es una predisposición que se activa sobre todo con el surgimiento de Vox a partir de 2019, ¿no? Después de un periodo se activa en el nivel político, ¿no? En el nivel que tiene influencia también en el comportamiento electoral de la ciudadanía, ¿no? Después de un periodo en el que las demandas feministas habían sido muy relevantes, ¿no? Y habían ocupado el espacio público. Pues eh, desde en el momento en el que Gallardón, el ministro de Justicia del Partido Popular, tiene que salir por la ley que propone del aborto, hasta las huelgas feministas, el 8M de 2018, los casos de la manada, ¿no? Todo esto estaba en el debate público muy presente, ¿no? Y Vox es el que politiza también con una posición que le permite distinguirse este tema de las cuestiones de género, ¿no? En el primer gráfico se ve perfectamente cómo después de 2018, que es cuando aparece Vox, ¿no? Se politiza el género y aumentan las actitudes machistas entre la ciudadanía española. Bueno, otro hallazgo de este trabajo es revelar por primera vez, no se había hecho un trabajo parecido hasta el momento, que las actitudes machistas afectan al comportamiento electoral también, ¿no? El machismo es un predictor de voto importante del voto a la derecha radical en España, al menos, ¿no? Este trabajo es para España. No es el único tema que preocupa a los votantes, pero sí está entre las principales preocupaciones de los votantes de la derecha radical e importa tanto como otros temas que están mucho más estudiados, como la migración o como el nacionalismo. Esto es muy revelador también, ¿no? Eh, el Partido Popular debe mirar a Vox, ¿no? Ujú. Sabiendo que muchos votantes se van para allá y que están muy preocupados por estas cuestiones. Bueno, pues, qué decide el Partido Popular? ¿Qué hace el Partido Popular con las cuestiones de género, ¿no? En este escenario, la derecha tradicional, el Partido Popular, debe tomar una decisión, ¿no? De qué hacer con el género. Lo que ha hecho con otras políticas públicas, esto no está tan estudiado, como por ejemplo cómo se ha normalizado, cómo se han contagiado, ¿no? Como decía la profesora Ferrero, de la derecha radical, pero normalmente eh, esto es lo que suele pasar con los temas centrales que les ayudan o que les benefician electoralmente, ¿no? Si quieres, Ujú. pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Y este es el tema que ahora mismo está en todas las agendas de los que estudiamos a la derecha radical, ¿no? La normalización de la derecha radical. La nueva normalidad es ya no es percibir a esta familia de partidos como actores que están en los márgenes con posiciones muy radicales, aislados, que no forman parte de las coaliciones de gobierno sobre las que pesan cordones sanitarios, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Los partidos tradicionales, especialmente los de la derecha, pero no solo, ¿no? Imitan su retórica, en ocasiones cuando están en el gobierno también sus políticas, ¿no? Y, perdón, esto es Ujú. muy evidente y está muy estudiado, como os decía, cuando hablamos de cuestiones relacionadas con la migración, ¿no? Por ejemplo, se han comenzado a implementar, os pongo aquí, algunas de las soluciones que propone la derecha radical, como la expulsión, todo lo que tiene que ver con el encarcelamiento de los inmigrantes indocumentados, ¿no? Esto no solo les ha legitimado, ¿no? Y les ha permitido también fijar los términos del debate, sino que además ha logrado que mover el tablero de alguna manera hacia la derecha, ¿no? Ha conseguido avanzar su agenda política gracias a alianzas con algunos sectores de la derecha radical, incluso también de algunos sectores de la socialdemocracia, ¿no? Mencionaba la profesora Ferrero, por ejemplo, los socialdemócratas daneses, ¿no? O podemos ver también en el caso alemán cómo Sarah Wagenknecht, perdonadme por la pronunciación, también está politizando cuestiones que tienen que ver con la migración, no de la misma manera, pero sí que está abordando los mismos temas que podríamos pensar
que son propiedad de la derecha radical o que solo politizan, ¿no? Entonces, sí que, eh, eh, están contagiando, ¿no? Están moviendo el tablero hacia la derecha, se está normalizando su discurso y sus propuestas están siendo aprendidas, interiorizadas y politizadas por otros partidos políticos. Si quieres, pasa de diapo. Sí, Carolina, tres cositas muy breves. La primera, si Me podés cierro ya. bajarle la velocidad un poquito, sería Vale, genial, solamente para perdona. darle margen a Julius. La segunda, mirá que ya vas casi 20 minutos Ya, para me que enrollo. sepas cómo vas de Ok, tiempo. Y vale. la tercera, que está buenísimo como lo estás contando porque nos ayuda a bajar todo lo que estuvimos escuchando de Ruth y ahora ponerlo en un caso concreto es impresionante. Así que muchas gracias también por eso. Ahí vamos con la próxima. Listo. Vale, perdonad, pero es verdad que a veces me emociono, ¿no? Y acelero. No, no, pero no es Eh, fácil esto yo voy, de bajar la velocidad. Yo te entiendo porque a mí me cuesta también. Pero adelante. vale, bueno, Acordate pues lo del tiempo, ¿eh? sí. Voy a pasar muy rápido por todo esto y me voy a ir a lo que han hecho en este periodo. Entonces, bueno, muy rápido, también por resaltar todo lo que veníamos diciendo, la normalidad, esta normalización de la extrema derecha en España se alcanza muy rápido, ¿no? Es muy acelerada, ¿no? Mientras que en otros países esta familia de partidos está o sufre el ostracismo durante un largo periodo, ¿no? Este cordón sanitario que los mantiene fuera de los gobiernos. En España esto no pasa, ¿no? En España Ujú, el primer éxito electoral de Vox es en 2018 y su primera entrada en un gobierno es en 2022, ¿no? Solo cuatro años más tarde. Entonces, ¿cómo nos dice la literatura que se establecen las coaliciones? Y sobre esto voy a pasar muy rápido, ¿no? Por ujú. un lado, el tamaño de los partidos que se tienen que coalicionar es importante y por otro lado, la proximidad ideológica, ¿no? Entonces, vamos a ver las dos próximas diapositivas que voy a pasar rapidísimo. ¿Querés que Vamos a ver, paso? puedes pasar a la siguiente o incluso a la siguiente también. Eh, Vemos cómo el Partido Popular y Vox están muy cerca, son los partidos que están más cerca. La burbujita naranja es otro partido de derechas, pero que ya ha desaparecido, es decir, hay un socio que ya no existe, que ya no es una posibilidad y en cuestiones ideológicas están muy cercanos. Lo que pasa es que no tenemos mediciones, el género no es una cuestión que esté demasiado estudiada, estamos empezando a estudiarla con un abordaje empírico, digamos, desde las ciencias sociales en general o desde la ciencia política en particular, ¿no? Y no tenemos muchas mediciones todavía sobre qué piensan los partidos en general sobre cuestiones de género. Si quieres pasar a la siguiente diapositiva, Ujú, yo he hecho otro trabajo estudiando las discusiones parlamentarias que se dieron en torno a la ley de libertad sexual, la ley que popularmente se ha conocido como el CSI, que se da en el nivel nacional, ¿no? Identificando los temas, ¿no? Los marcos argumentativos de los diferentes partidos políticos, ¿no? Para, pues, ver o mi pregunta de investigación tiene que ver con quién lleva el peso ideológico en la oposición a los avances de la agenda feminista, ¿no? Mientras que vemos en este trabajo que tanto Vox como el Partido Popular se oponen al género, a esta reforma, perdón, la reforma del CSI, lo hacen esta oposición a este avance en cuestiones de género, lo hacen en términos muy, muy diferentes, ¿no? Mientras que Vox eh, eh, lleva todo el peso ideológico, ¿no? Del antifeminismo, habla aquí se ve muy pequeñito, no sé si podéis verlo, ¿no? Pero de legislaciones inefectivas, adoctrinamiento, credibilidad de los hombres, ridiculizan las cuestiones de consentimiento, hablan de cuestiones relacionadas con la migración, etcétera. El Partido Popular se opone a esta ley, pero en otros términos que son mucho más técnicos, más jurídicos. No tienen este contenido tan ideológico ni niegan la necesidad de una ley, simplemente consideran que es una ley que está mal hecha. Entonces, todo parece indicar, ¿no? Después, mi hipótesis, después de ver esto, sería que
una vez que llegan al gobierno, que tienen que coalicionarse, van a tener problemas o va a haber un conflicto entre estos dos partidos políticos en torno a las cuestiones de género. Y ahora sí, ya entramos en el gobierno de PP y de Vox en Castilla y León, ¿vale? ¿Quieres? ¿No has visto esto? Sí, exacto. Entonces, aquí la pregunta que me hago es, una vez que se conforma el gobierno, ¿no? ¿Va a conseguir Vox atraer o mover al Partido Popular hacia sus posiciones? ¿No? Entonces, para eso voy a analizar tres cosas. Ya os digo que este gobierno empieza a mediados de 2022 y acaba este verano, 2024. Son 2 años, pero sí que las cuestiones de género han sido centrales, ¿no? Y esto lo vemos desde la misma conformación del gobierno. Si quieres ya puedes pasar diapositiva hasta algunas de las iniciativas que han tratado de llevar a cabo, aunque no se han materializado ninguna de ellas al final, ¿no? O incluso se han podido revertir. Primero, a nivel institucional, ¿no? El gobierno de Castilla y León es el menos paritario de todo el país, ¿no? Se conforma por 9 hombres y 3 mujeres. Ninguna de estas 3 mujeres pertenece a Vox, son todas del Partido Popular, ¿no? O sea, en términos de paridad, pues ya está diferenciándose de otros gobiernos autonómicos o de gobiernos de esta idea de la paridad que sí que está bien asentada en otras instituciones o en otros niveles de gobierno, ¿no? Después, además, estos... A ver, un momento que me está saltando aquí algo. Es la respuesta a la Ah, pregunta, porque vale, pasamos la pregunta que vos hiciste y bueno, el 100% considera que los partidos de la derecha más tradicional han cambiado, ¿no? Así que ahora vamos a escuchar qué ha cambiado y por qué, ¿no? ¿Qué nos cuentas ahora? exacto. Después también suprimen las consejerías, suprimen la igualdad de género de las consejerías de familia e igualdad de oportunidades, ¿no? También en algunos ayuntamientos sacan las concejalías de mujer. Y además eh, hacen recortes presupuestarios y rechazan cuotas de género que estaban establecidas, ¿no? Nada más llegar al gobierno. Ahora os voy a Ujú. explicar detalladamente, si quieres pasamos la diapositiva. Vale. ¿Qué es lo que sí han hecho, no? Pues bueno, en primer lugar, eh, además de todas estas cuestiones de los recortes presupuestarios, ¿no? En todas las líneas relacionadas con la igualdad, ¿no? Y de dejar de priorizar el acceso de la mujer en varias consejerías, presentan esta ley de violencia intrafamiliar, ¿no? El uso del término violencia intrafamiliar es previo, se da antes de que Vox entrase a los gobiernos, ¿no? Antes de esto, para Vox, la violencia familiar es un concepto que no aceptan, que niegan, ¿no? Ya que afirman que la violencia no tiene género y apuestan por hablar de violencia intrafamiliar para combatir por igual todas las violencias que se den en el ámbito doméstico, ¿no? Así ya desde el mismo acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox, se acuerda aprobar una ley de lucha contra la violencia intrafamiliar en lugar de seguir dotando presupuestariamente la ley contra la violencia de género, ¿no? La cuestión, como os decía, es que no reconoce la violencia de género, ¿no? Y apuesta por esta violencia intrafamiliar en la que caben todas las violencias. Aunque después Vox no acepta derogar Vox, perdón, el Partido Popular no acepta derogar la ley contra la violencia de género, sí que al menos en el acuerdo de gobierno les compra el término y les compra el marco. Y eso está en el acuerdo de gobierno, ¿no? Unos meses después de entrar en el gobierno, en noviembre de 2022, que se tienen que acordar y sacar adelante en las cámaras legislativas los presupuestos,
Vox logra que se incluya una partida de 500.000 euros eh, dirigida a luchar contra la violencia intrafamiliar, ¿no? A la vez que empieza a desfinanciar todas las políticas o todos los programas que están relacionados con la ley de violencia de género, ¿no? Casi un año después, en octubre de 2023, eh, presenta un borrador de esta nueva ley, ¿no? De la ley de violencia intrafamiliar. En este borrador se establece un trato diferenciado, ¿no? Para afrontar las agresiones en función de las causas, independientemente de los géneros o del sexo de las personas que sean víctimas, ¿no? Eh, esta ley, que no sale adelante, ¿no? No llega a salir adelante, sí que el Partido Popular acepta apoyarla, ¿no? Y bueno, desde la Consejería de Familia, que después controla el Vox, de alguna manera aclaran que van a estar vigentes las dos leyes a la vez, ¿no? Que van a cohabitar en la comunidad. Sin embargo, bueno, como os decía, Vox, aunque al principio la quiere derogar, después acepta que puedan convivir, pero sí que se va a esforzar por desfinanciarla, ¿no? Ya lo hace en el primer gobierno y en este momento, en octubre de 2023, se tienen que volver a pactar o hablar de los presupuestos y va a tratar de desfinanciarla. Por ejemplo, suprimiendo las ayudas económicas para empresas que fomenten la contratación de víctimas de violencia machista, ¿no? Había una prima, una bonificación de hasta 500 euros, ¿no? Para las empresas que incorporaran a sus familias a víctimas de violencia machista y suprimen esta ayuda para sustituirla por otra de una cuantía económica mayor de 1.500 euros para emplear a todas las mujeres, sin distinguir cuál sea su situación, ¿no? Por otro lado, también Castilla y León, como gobierno autonómico, va perdón, se me está moviendo la cámara, va a Karina, suprimir acordate perdón, pero del tiempo que estamos ahí casi el justo. tiempo, me estoy hablando, Ujú. me estoy alargando, No, pero perdonadme, va súper interesante. Es que me perdonadme, y además se me está moviendo la cámara, perdón, ¿vale? Además, el Castilla y León, como comunidad autónoma, rechaza que la justicia derive a las víctimas de violencia machista a servicios sociales. Esto no pasa en ninguna otra comunidad autónoma, ¿no? Es la única comunidad autónoma que se niega a que la justicia derive a los servicios especializados contra la violencia de género a estas víctimas, ¿no? Y esto además no es informado, no es publicado por parte de la Junta de Castilla y León, ¿no? En su momento. Y por último, tampoco los consejeros, y esto es una cuestión mucho más simbólica de representación, los consejeros de Vox no se suman a los minutos de silencio que se hacen cuando hay víctimas de violencia machista en las comunidades autónomas, en los municipios, ¿no? Las instituciones, sino que optan por no asistir a estos minutos de silencio y organizan sus propios minutos de silencio ante la violencia, cuando hay algún caso de violencia en el que normalmente la victimaria es una mujer, ya sea contra su marido o contra un hijo, etcétera. El Partido Popular en ocasiones se ha sumado también a estos nuevos minutos de silencio organizados por Vox que tienen que ver con la violencia intrafamiliar. Vale, ¿qué han intentado también? Puedes pasar de Ujú, diapositiva. Que ¿Qué han intentado también? Bueno, también han propuesto, en el acuerdo de gobierno se incluye todo lo que tiene que ver con el apoyo a las familias, ¿no? Y el fomento de la natalidad, y su política pública para ello fue proponer el protocolo antiaborto, ¿no? Lo que es conocido como la ley del latido, ¿no? Con el objetivo, bueno, de desalentar a las madres si tuvieran intención de abortar, ¿no? Y además también proteger la objeción de conciencia de los doctores. Esta es toda una cuestión también, no ha salido adelante, ¿no? Pero
el aborto en España está garantizado, es libre, hasta una semana bastante avanzada, no me acuerdo ahora qué semana es en concreto, ¿no? Y no está regulado bajo ningún supuesto, ¿no? Las mujeres pueden libremente y además es público y debería ser gratuito también, ¿no? Los hospitales Ujú, públicos deberían implementar o hacer practicar abortos, pero no lo están haciendo. En Castilla y León, ujú, en concreto, apenas se practican abortos en los hospitales en la sanidad pública, sino que se derivan a la sanidad privada por esta cuestión de la objeción de conciencia de los doctores, ¿no? Pues Vox se apoya en todo esto. Entonces resucita este protocolo antiaborto, ¿no? O la ley del latido. Y es verdad que el Partido Popular es muy reacio, ¿no? Incluso desacredita al partido de la derecha radical en relación a esta cuestión del aborto en público, ¿no? Y bueno, esto no llega mucho más porque meses después ujú, se rompe la coalición de gobierno, ¿no? Y entonces esta medida no tiene mucho más recorrido. Y ya con esto voy a acabar muy ujú. brevemente, ¿no? Algunas de las conclusiones a las que yo llego también pensando que es posible que en el nivel nacional, en las próximas elecciones, que todavía no sabemos cuándo serán, ¿no? Pero en España siempre pensamos que pueden estar cerca unas próximas elecciones, ¿no? Que no resista esta coalición de gobierno y todas las encuestas indican que muy posiblemente habrá un gobierno de coalición de las derechas, ¿no? Entonces yo me pregunto eh, hasta qué punto el Partido Popular puede verse tentado a competir con ellos, ¿no? Para distinguirse. Yo considero que esto puede ser peligroso para el Partido Popular, pero es verdad que ahora mismo hay pocos temas en los que se distingan claramente el Partido Popular y Vox. El género podría ser uno de ellos, o por el contrario se vean forzados a asumir el discurso, ¿no? Y las propuestas de Vox en términos en cuestiones de género, porque están obligados a hacerlo para negociar con ellos y formar un gobierno, ¿no? Y esta es una cuestión que sí que parece que va a ser un tema central para ellos, como se ha visto. Y nada, hasta aquí lo dejo. Había dejado una pregunta para el debate, pero creo que ya la La habéis pasamos, sí, la habéis sí. pasado por ahí, entonces luego lo podemos comentar. ¿Qué os parece? Y nada, muchísimas gracias. Perdonad Bueno, por mi muchas gracias, alargarme. Carolina. No, por favor, muchísimas gracias. Sin mucho más preámbulo, le doy la palabra a Joana. Vielleicht fange ich damit an. Vielen herzlichen Dank für alles. Ich habe Ujú, sehr gut auf Spanisch folgen können, habe schon lange kein Spanisch gesprochen und gehört, aber es ajá, hat sehr gut funktioniert. Was mich ein bisschen erschreckt, ist der Vortrag, den ich gehört habe, teilweise von Ruth Ferrero und jetzt den Vortrag, wie ähnlich sich die Sachen sind. Genau, ich habe vorher gesagt, dass es mich sehr überrascht, also überrascht und erschreckt, dass es eben so viele Parallelen gibt. Wirklich sehr vorher bei dem Vortrag von Ruth Ferrero und meine ujú. Vorrednerin, es sind so viele Parallelen. Es sind unterschiedliche Länder, es sind unterschiedliche Kontexte, aber sehr viele Parallele. Ich wollte euch erzählen so ein bisschen über die Situation in Polen, wo die PiS regiert hat. Wirklich kurz, das wird nicht so mega lange sein, aber kurz, die PiS-Regierung hat ja schon einmal regiert, 2005 bis 2007. Und in dieser Zeit, dann wurde sie abgewählt und El Partido como es Ley y Justicia, que el nombre tan pues suena muy bonito, pero no es. Es que este partido ya ha gobernado los años 2005 y 2007. Y en este tiempo y después 2007 cambió el partido, cambió la Regierung, Gobierno. gobierno, gracias, cambió el gobierno y en este momento el partido, la ley y justicia, PiS en polaco, um,
notaba que hay que cambiar algo, hay que prepararse mejor para la próxima posibilidad de gobernar. Y ellos lo hicieron de una forma perfecta. Y entonces, cuando entraron otra vez en el gobierno 2015, habían como una lista para hacer las cosas, para proceder las cosas, para cambiar las cosas, para cambiarlo todo. Y ellos intentaron desmontar todo el Estado, todas las estructuras, empezando con la justicia al principio, gracias, con la educación, con los derechos de mujeres, con los derechos de la sociedad LGBT, con todas las áreas del Estado, pero de una forma muy inteligente, de una forma muy preparada y sin hacer una revolución. Y es lo peligroso porque en este momento no notas cuando alguien te quita un poco de libertad, no lo notas de repente, lo notas después cuando un día no puedes, por ejemplo, realizar tu receta en una farmacia, que cuando no te venden el contraceptivo, por ejemplo. En este momento vas a notar pero normalmente, por ejemplo, cuando ellos cambiaron muchísimo la estructura de la justicia, con todos los jueces, abogados, etcétera, una persona normal, pues normal, entre comillas, normalmente no lo nota porque cada uno de nosotros no tiene mucha, gracias a Dios, no tiene mucho que ver con el juicio, pero cuando tienes que ver con el juicio o cuando te quitan tus derechos para, por ejemplo, hacer una manifestación en la calle o para te arrestan en una demostración sin que puedas tener tus derechos y cómo manipularon los medios, sí. Es también una de las áreas que manipularon, que todo poniendo, poco a poco, todo poniendo bajo del control. Y el problema es, puedes pasar la otra para Ujú. tener un Sí. poco de orden, es que hay muchas cosas, medios más tarde a lo mejor. Em, es que es ley del aborto, algo que es justicia, lo primero, educación, ley de aborto. La sociedad y la política polaca son conservadoras, son un poco más conservadoras que la gente en España, por ejemplo, y la ley del aborto en tiempo del otro gobierno tampoco era muy libre, Ujú. tampoco era bastante, ¿cómo se dice? Bastante, Progresista no o progresista, no, ujú, bastante conservador, era bastante, bastante conservadora. Ujú. sí, bastante conservadora. Also das Erste, was sie verändert haben, war tatsächlich die Gerichtsbarkeit, das Rechtssystem und wie ich gesagt habe, wirklich wie so eine Tickbox, sehr gut vorbereitet und nach einem Playbook praktisch kommend nach und nach Sachen verändert. Das hat die PiS innerhalb von 8 Jahren geschafft. Welche Konsequenzen das bis heute hat, sage ich nachher. Aber das Thema Abtreibungsrecht. Es war etwas äh, in Polen schon vor der PiS-Regierung so, dass das Land eine der schärfsten Abtreibungsgesetze in Europa hatte, mit nur 3 Gründen für eine Abtreibung. Aber der PiS war es nicht genug und unterstützt wurde die PiS-Partei und die PiS-Regierung von einer fundamentalistisch-christlichen Organisation Ordo Iuris, die auch bekannt ist
In Brasilien zum Beispiel, in vielen Ländern. Es ist eine Organisation, die ein sehr fundamentalistisches Bild hat, ein sehr stark konservatives, rückgewandtes, nicht mal konservativ, Bild von wie eine Frau sein sollte. Und diese Organisation versucht, auf die Gerichtsbarkeit, auf die Gesetze Einfluss zu nehmen und diese Gesetze zu verändern. Und unter Druck auch der katholischen, christlichen Fundamentalisten hat die PiS, die sehr gut mit der Kirche zusammengegangen ist, mit der katholischen Kirche. Die Kirche wurde auch sehr stark politisiert, hat versucht, das Gesetz zweimal zu ändern. Einmal ist es nicht gelungen im Parlament und dann haben sie sich was anderes überlegt, da sie vorher schon das Rechtssystem, die Gerichte, auch das Verfassungsgericht unter ihre Kontrolle gebracht haben und politisiert haben, haben sie gesagt, okay, dann bringen wir dieses Gesetz zum Verfassungsgericht, dass das Gericht prüft, ob dieses Gesetz, Abtreibungsgesetz, verfassungskonform ist. Und sie haben gefunden an einer Stelle, einer der Abtreibungsgründe war, wenn der Fötus, das Kind im Bauch, der Fötus, Missbildungen hat, nicht überlebensfähig ist, und dadurch auch dem Leben der Frau schadet, gibt es einen Grund für die Abtreibung. Und laut das Gericht hat dann gesagt, nein, es geht nicht, dass diese Grundverstöße gegen die polnische Verfassung, wo drin steht, jedes menschliche, jedes menschliche Leben ist würdig zu erhalten oder die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das würde dagegen verstoßen. Und so kam die Gesetzesänderung durch. Das hat zu sehr, deswegen diese 2 Fotos, zu Protesten geführt. 2020 war das. Und seitdem gibt es in Polen das eins der schärfsten Gesetze. Ich glaube, schärfer ist es nur in El Salvador und auf Malta. Dass nur zwei Gründe im Prinzip möglich sind. Einmal nach einer Vergewaltigung, einmal Inzest und auch wenn das Leben der Frau bedroht ist, aber das wird sehr unterschiedlich interpretiert, weil, also wenn der Fötus nicht überlebensfähig ist, missgebildet ist, dann darf die Frau nicht abtreiben. Das hat dazu geführt, ich wiederhole das sehr gerne, weil das hat dazu geführt, also die Menschen sind auf die Straßen gegangen, es gab wirklich polenweit, also nicht nur Warschau, nicht nur große Städte, sondern alle, weil man plötzlich gemerkt hat in Polen, das, was ich vorher gesagt habe, wenn man einem die Freiheit wegnimmt, Stück weit, das merkt man nicht. Aber plötzlich haben die Leute gemerkt, okay, die haben uns die Gerichte weggenommen, die haben sie politisiert und jetzt hat das Gericht so ein Urteil gefällt, dass meine Familie schadet, dass meine Schwester schadet, meine Frau, meine Freundin, meine Cousine und so weiter. Weil dieses Urteil hat dazu geführt, dass Ärzte sich geweigert haben, wenn eine Frau eingeliefert wurde in ein Krankenhaus, weil der Fötus in ihrem Bauch eben nicht überlebensfähig war, aber das Herz noch geschlagen hat. Aber die Frau hat ja langsam angefangen, gesundheitliche Probleme zu haben. Es kam unter anderem zu einer Blutvergiftung. Es sind Frauen in Polen gestorben, weil man sie nicht retten konnte, solange der Fötus in dem Mutterleib lebt. Also man hat wirklich klar das Leben des Fötus im Körper der Frau über das Leben der Frau gestellt. Das hat weitere Proteste verursacht, aber passiert ist letzten Endes nichts. Es ist nichts passiert bis heute. Und das ist das Traurige und das ist das, was vorher auch, jetzt muss ich kurz schauen, was Carolina erzählt hat, dass eben dass es einen Einfluss hat auf die jetzige Regierung. Es kam in Polen vor einem Jahr zum Regierungswechsel. Dank junge Menschen, dank junge Frauen, die wirklich massenhaft zur Wahl gegangen sind. Es gab eine wirkliche Mobilisierung der Wählerschaft, weil sie gesagt haben, wir wollen in diesem Land mit diesem Abtreibungsrecht und mit diesen Einschränkung der Reproduktionsrechte, weil in vitro war auch verboten. Man konnte in der Apotheke keine Rezepte realisieren für die Pille, weil der Apotheker gesagt hat, ich bin katholisch, ich mache das nicht. Und das war rechtens. Es gab keine Sexualerziehung, es gab keine Sexualberatung, Frauenhäuser wurden geschlossen und so weiter. Es betrifft wirklich den ganzen Bereich Reproduktionsrechte.
Und man hat gehofft, mit dem Regierungswechsel wird es besser. Die neue Partei, die Hauptpartei der neuen Regierung, die Bürgerplattform, die in eine Dreierkoalition regiert, mit einer zentristisch konservativen Partei und mit den Linken. Die haben versprochen, dass sie dieses Gesetz ändern. Bis jetzt, ein Jahr nach der Wahl, ist nichts passiert. Und man sagt, dass eben die PiS so starke Veränderungen auch im Narrativ gemacht hat, dass sie einfach Angst haben, dieses Thema anzufassen, um eben sich nicht zu verscherzen mit dem konservativen Teil der Bevölkerung. Und dieser konservative Teil ist nach wie vor da. Die PiS hat ja so um die 30% Zustimmung nach wie vor. Und die ultrarechte Konföderation gehört auch noch dazu. Die sind noch rechter. Eine Sache ist durchgefallen jetzt bei der neuen Regierung auch. Es ist, was noch strafbar ist in Polen, ist ja auch, wenn Beihilfe zur Abtreibung. Diese Beihilfe wird ja auch so gelesen, wenn man zum Beispiel jemanden eine Telefonnummer gibt von einem Arzt oder wenn man jemanden mit dem Auto irgendwo hinbringt oder sagt, hier gehst du, da gibt es jemanden, der dir ein Pille danach Rezept gibt. Das ist alles, dies wird strafbar in Polen bis zu 3 Jahren Gefängnis. Und das sollte depenalisiert werden jetzt in Form eines Gesetzes. Und das ist durchgefallen, weil nicht alle Abgeordneten da waren. Also es ist noch wirklich viel zu tun in Polen. Die Pille danach, dieses Rezept kann man jetzt zum Glück bekommen. Das hat sich geändert. Also wie ihr seht, es ist noch sehr viel zu tun und es braucht noch sehr viel Zeit, dass dieses Thema wirklich angegangen wird, weil in Polen Anti-Gender, Anti-Frauen, Anti-Minderheiten und das Thema reproduktive Rechte ist nach wie vor noch nicht richtig erledigt und noch nicht richtig durch. Und sehr viele junge Menschen, die wählen gegangen sind vor einem Jahr, sind sehr enttäuscht von dieser Regierung, weil sie eben nicht das als Priorität genommen hat. Ich verstehe, es ist eine Riesenbaustelle, es ist politisch viel zu tun, aber andererseits es sind nach wie vor Frauen in Krankenhäusern, wo es noch keine Klarheit gibt, rechtliche Klarheit. Und es gibt nach wie vor Ärzte, die sich verweigern, eine Frau zu retten, weil sie sagen, in ihrem Bauch ist noch ein Baby, was zwar nicht überleben wird, aber das Herz schlägt noch. So, genau. Das nächste, was die nächste Folie, Franco, genau. Das Thema LGBTIQ-Community, die PiS-Regierung hat die Atmosphäre und das Narrativ wirklich vergiftet. Bis dahin, dass viele Gemeinden in Polen sich einem Aufruf angeschlossen haben und gesagt haben, wir sind bei uns gibt es wir sind eine normale, in Anführungszeichen, Gemeinde, bei uns gibt es keine LGBTIQ-Community, es wurde der Name LGBT-freie Zone hat ein Künstler kreiert, aber es waren sehr viele, ihr seht das auf den Bildern, sehr viele vor allem in dem südöstlichen Teil Polens, was noch konservativer ist als der Rest des Landes, hat man eine Familiencharta verabschiedet in den Woiwodschaften, in den Regionen und gesagt hat, wir setzen auf die traditionelle Familie. Wir wollen hier keine Minderheiten. Wir wollen hier niemanden, der unseren Kindern die unsere Kinder verdirbt, wieder in Anführungszeichen. Wir setzen auf traditionelle polnische, katholische Werte. Die Kirche hat hier leider keine gute Rolle gespielt. Die Kirche hat von der Kanzel bei der Messe gesagt, die LGBT-Menschen, nicht heteronormative Menschen als eine Seuche beschimpft.
als eine Bedrohung für Polen, für polnische Familien, als etwas, was aus dem Westen kommt und Polen verändern möchte, dass man so eine richtige Brandmauer dagegen setzen muss. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, wie andere rechtsgerichtete Regierungen arbeiten. Es ist wirklich ein Phänomen, dass es immer wieder Frauen und sexuelle Minderheiten trifft. Aber diese vergiftete Atmosphäre hat dazu geführt, dass auch Leute angegriffen wurden. Dass bei Pride in den Städten Leute angegriffen wurden, überfallen wurden, Angst hatten, es gab sogar Warnungen, wenn sie nach Polen reisen und sie ein gleichgeschlechtliches Paar sind, bitte halten Sie sich nicht an den Händen. Die Gefahr ist leider da, dass ihnen was passieren kann. Und es gab Fälle. Leider gab es diese Fälle. Das heißt, es wurde sehr viel Schlechtes getan. Und einerseits, weil ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, damit es gut klingt. Dadurch, dass die Kirche wirklich eine Hasskampagne gestartet hat gegen die LGBTIQ-Community, haben viele Menschen, die in Polen katholisch sind, auch kurz überlegt, das passt nicht zusammen. Das Katholische, ne, Nächstenliebe und dann so gegen eine Gruppe zu hetzen und haben sich von der Kirche abgewandt. Und das ist ein Teil, das ist wieder ein anderes Thema, aber ein Teil der Geschichte, die man erzählen muss, dass die polnische Kirche immer mehr Menschen verliert. Immer weniger Menschen gehen zur Kirche, immer mehr Menschen treten aus der Kirche aus, was kompliziert ist in Polen, weil man dann zum Pfarrer gehen muss, wo man getauft war und dann tatsächlich sich rausschreiben muss aus dem Kirchenbuch. Aber das Thema LGBTIQ hat auch dazu geführt und das Thema natürlich reproduktive Rechte. Man wollte in Polen, also dieses Gesetz wurde nicht durchgebracht, zum Glück, aber auch das gleichgeschlechtliche Paare, dass es eine Kampagne gegeben hat, also dass es keine homosexuellen Ehen geben soll, so hat die damalige Justizministerin das formuliert, dass sie alles dafür tun werden, damit diese Leute, wie das immer genannt wurde, nicht keine Kinder adoptieren können und so weiter und so fort. Ich erzähle das Gleiche, also das Ganze, um euch auch zu zeigen, es hat sich hier auch nichts geändert. Also geändert hat sich die Rhetorik natürlich. Es gibt keine Hasskampagnen mehr. Es finden Prides in Polen statt. Jetzt hat sich beruhigt. Man kann sich zeigen lassen auf der Straße. Aber die Forderung, die nicht heteronormative Paare hatten und haben, wurde nicht erfüllt. Also Polen ist eins der wenigen Länder, wo keine gleichgeschlechtlichen Ehen möglich sind und auch nicht amtlich Partnerschaften eingetragen werden können. Und man kann ja auch nicht Kinder adoptieren von dem Partner. Bekommt ja auch keine erleichterte Vollmacht, wenn man zum Beispiel in einer gleichgeschlechtlichen Ehe, eine gleichgeschlechtliche Beziehung, zum Beispiel ein Kind vom Kindergarten abholen möchte von der Partnerin, von dem Partner, geht das nicht. Also muss jedes Mal eine Vollmacht geschrieben werden. Also es ist sehr kompliziert. Man kann nicht erben, steuerliche Fragen, aber auch wenn man zum Beispiel in Portugal geheiratet hat, kommt man nach Polen und es gilt nicht als verheiratet. Man kann es nirgends eintragen. Und obwohl die neue Regierung das versprochen hat, geändert hat sich noch nichts. Angeblich, weil das Land wäre noch nicht so weit, was nicht stimmt, weil ich glaube, das ist die nächste Folie, weil die meisten Menschen in Polen, über 60%, meine ich, sind das,
sagen, dass sie dafür wären, gleichgeschlechtliche Partnerschaften, eingetragene Partnerschaften zu akzeptieren. Von daher ist es für viele nicht verständlich. So, genau. Du kannst ja wechseln, Franco, wenn du die nächste, genau, 64% der Polen und Polinnen sagt, diese gleichgeschlechtlichen Partnerschaften sollen politisiert werden, sollen formalisiert werden. Genau. Es ändert sich viel, aber es ändert sich noch nicht alles. Und vorher hat jemand gefragt nach den Medien. Die Medien wurden von der PiS-Regierung sehr stark politisiert. Also die staatlichen Medien, so heißt TVP, also polnisches Fernsehen, war eine regelrechte Propagandatube und die wurde genutzt, um gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, auch LGBTIQ, auch Frauen, auch Opposition zu hetzen. Es war so eine richtige, auch wenn sie nicht Polnisch verstanden haben, wenn sie diese Nachrichten gesehen haben, wussten sie, es war nur Gift. Das war wirklich nur Hass, Hetze, Gift. Das hat sich zum Glück verändert. Das war das Erste, was die neue Regierung gemacht hat, dass sie die Medien entpolitisiert hat, versucht hat. Es ist nicht alles perfekt, aber es wird nicht mehr missbraucht von der Regierung als reine Propagandatube. Was sich auch geändert hat zum Glück, sind diese Slap-Klagen gegen Journalisten. Es waren Journalisten, die frei arbeiten wollten zu Zeiten der PiS, es sind 8 Jahre, also eine lange Zeit. Die wurden wegen Kleinigkeiten verklagt und auch Redaktionen. Redaktionen, zum Beispiel größte polnische Zeitung, Gazeta Wyborcza, verlor alle Medien, alle Werbungseinnahmen, also jetzt habe ich spanisches Wort im Kopf, Publicidad, für alle, die konnten, die Stadt, also die Zeitung gab es nicht mehr an der Universität, die gab es nicht mehr in der Bibliothek, die gab es nicht mehr im Rathaus, die Universitäten oder Gerichte oder auch der Staat konnte keine Anzeigen mehr schalten. Für die Zeitungen war es natürlich auch wirtschaftlich eine sehr schwere Zeit. Jetzt langsam kommt es hoch, aber es braucht alles Zeit. Und das ist ja das Schlimme, dass es Zeit braucht. Und die Situation ein Jahr nach dem Regierungswechsel hat sich nicht nur positiv verändert, die 2 Beispiele habe ich genannt, also einmal mit den reproduktiven Rechten, wo noch nicht viel getan worden ist, und mit den eingetragenen Partnerschaften, mit der Formalisierung der Partnerschaften auch nicht. Medien, da sieht es besser aus. Es gibt Reformen im Bereich Justiz, es gibt Reformen im Bereich Bildung. Aber die Menschen sind enttäuscht. Wir haben hier in Polen, nicht weit von uns, tobt der Krieg in der Ukraine, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das Land gibt sehr viel Geld für Rüstung auf, für die Verteidigung. Es grenzt ja, Russland grenzt im Norden an Polen und der Krieg ist ja wirklich nicht weit von Polen, ist ja an der Grenze zu Polen. Es ist die wirtschaftliche Lage in Polen ist zwar gut, aber die geopolitische Lage ist ja sehr angespannt. Und Polen ist ja in einem Dauerwahlkampf, weil zuerst gab es ja die Parlamentswahl, dann gab es die kommunale Wahlen und jetzt gibt es im Mai die Präsidentschaftswahlen, die sehr entscheidend sind, weil die neue Regierung, und das habe ich vergessen zu sagen, kann nicht so viel reformieren, wie sie möchte, weil der Präsident noch von der PiS ist. Er ist zwar kein PiS-Mitglied, aber er ist sehr PiS-nahe und er hatte den Kosenamen Kugelschreiber, weil er alles unterschrieben hat, was die PiS ihm gesagt hat. Und er ist folgt nach wie vor der Linie der PiS. Das heißt, er ist nicht interessiert an Aufräumen und an Reparieren der Demokratie in Polen, der demokratischen Institutionen, des Rechtssystems, weil also er nutzt einfach seine Macht aus. Und deswegen kann die Regierung zum Beispiel ein Gesetz
das Abtreibungsgesetz kann die Regierung nicht ohne die Unterschrift des Präsidenten ändern. Sie könnte kleinere Sachen machen, aber so eine große Gesetzesänderung ist leider nicht möglich. Deswegen schauen in Polen alle auf die Präsidentschaftswahl, die im Mai stattfinden sollte. Allerdings ist das rechte Narrativ, und das ist, ich komme langsam zu Ende, das rechte Narrativ sehr stark, weil die 8 Jahre dieses Vergiftens hat sich festgesetzt. Und Polen ist, manche vergleichen Polen mit den USA, vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber es ist ein sehr geteiltes Land. Es ist eine sehr gespaltene Gesellschaft. Es sind sehr progressive Menschen, vor allem in den Großstädten, aber es sind auch sehr konservative Menschen da, die sagen, die wollen die sehr national denken, nationalistisch denken, die ultrakonservativ denken, die auch rechts wählen. Und zunehmend sind es leider auch viele junge Männer, die sich an der ultrarechten Konföderation orientieren, die bei der Europawahl zum ersten Mal ist sie im Europaparlament vertreten, hatte 12%, 6 Abgeordnete, die da reingekommen sind. Und die nutzen auch das Thema zum Beispiel Parität. Sie hatten auf ihrer Liste Frauen und Männer und das sind 3 weibliche und 3 männliche Abgeordnete für die Rechten ins Europaparlament eingezogen. Also es ist schon nicht einfach. Nichtsdestotrotz, letzter Satz, positiv. Polen hat es geschafft. Vor einem Jahr von dieser Entwicklung Richtung absolute Autokratie, absolute Populismus, hat eine Wende gemacht, zurück auf das Pfad der Demokratie, zurück nach Europa. Es wird dauern, es ist nicht einfach, weil es gibt kein Drehbuch, es gibt kein Playbook. Wie reparieren wir jetzt die Demokratie, die PiS versucht hat kaputt zu machen und zum Teil kaputt gemacht hat, muss man sagen. Wie macht man das? Es gibt alle schauen so ein bisschen nach Polen. Wie macht ihr das? Gelingt es euch? Was passiert, wenn es euch nicht gelingt? Also es bleibt sehr spannend, schaut nach Polen, es lohnt sich. Und ich glaube, das ist wirklich der letzte Satz. Und ich glaube, was uns nicht gelingt, uns meine ich die progressiven Kräfte, ist ein gutes Netzwerk aufzubauen. Das können die Rechten viel besser. Die sind so gut vernetzt, das hat man jetzt wieder bei der Wahl von Trump gesehen, das sieht man bei Orbans, Kaczynskis, Le Pens und wie die alle heißen, dass sie sehr gut miteinander vernetzt sind, mit sehr viel Geld dahinter. Und die progressiven Kräfte sind noch nicht so gut vernetzt und haben auch noch nicht so viel Geld im Petto wie die Rechte. Okay, vielen herzlichen Dank. Dank dir, Joanna. Das war super interessant. Ich glaube, erstmal danke für die extra Mühe am Anfang und sorry für diese technische Hin und Her. Wir, Alles gut. ja, wir machen das zum ersten Mal. Das heißt, ja, wir müssen auch lernen. Nicht nur über Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus, sondern auch über technische Sachen. Aber es hat geklappt und wir haben dich gehört und verstanden und das war super interessant und ich glaube, das passt super gut zu unserem letzten Fall, nämlich, y ahora me cambio al español, ¿no? Porque, perdón, perdón. Em, no, decía que este caso va muy bien con el caso que nos sigue, porque es el caso de Javier Milei en Argentina, tal vez el más nuevo, entre comillas, porque como contaba Carolina hace un rato, Vox ya tenía cierta relevancia política cuando se fundó en 2015 y después fue creciendo hasta 2018, donde, si no me recuerdo mal, ahí es la subida. Como decía Joana, PiS ya había gobernado en 2005 y después, bueno, tuvo ese largo periodo. Y ahora vamos a el caso que, si no recuerdo mal, Micaela me corrige, cumple un año estos días, ¿no? En el gobierno. Así que, sin más preámbulo, te dejo a vos, Micaela, que nos cuentes el caso de Javier Milei. Gracias, Franco. Gracias a Miguel y a todos quienes están detrás de esta importante jornada de trabajo. Yo les voy a compartir una serie primero una especie o una suerte de estado del arte o breve estado de la situación que lleva a Milei a la presidencia. Puedes pasar, Franco.
Lo que le voy a mostrar en este breve estado del arte son algunos de los datos que nosotros produjimos en el marco de nuestro laboratorio y que intentaba recuperar, relevar en realidad las posiciones de los ciudadanos que habían o que tenían la intención, esto se realizó en septiembre del 2023, que tenían la intención, digo bien, de votar a Milei. Como ustedes ven ahí en ese cuadro de coordenadas, hay dos ejes. Un eje que se denomina neoliberalismo y otro eje que le pusimos riesgo democrático. Esperen que tengo ahí. Esos dos ejes en realidad son dos variables compuestas por distintos indicadores. El eje neoliberalismo tenía que ver con el modo en que los encuestados habían respondido a preguntas concernientes a políticas sociales distribucionistas o igualadoras, a políticas fiscales redistributivas y a concepciones asociadas a la solidaridad interclases, podríamos decir. El eje riesgo democrático estaba compuesto por una serie de indicadores o ítems que recuperaban la posición de los ciudadanos respecto del respeto a las reglas de la democracia, la confianza en las instituciones de la República, digamos, en los poderes, en la división de poderes, actitudes o disposiciones en relación a concepciones más clásicas de autoritarismo, es decir, por ejemplo, apoyo a la pena de muerte, que en Argentina no existe, y disposiciones racistas o xenófobas. Entonces, lo que ustedes ven ahí es cómo se distribuía antes de la segunda vuelta ese electorado, ese voto de Milei, y si observan bien, hacia la derecha es mayor neoliberalismo y hacia arriba es eh, mayor rechazo a la democracia, o sea, menos democracia. Como se ve en el cuadro, los votantes de Milei claramente, el grueso de sus votantes se concentra en el cuadrante en donde convergen mayores niveles de neoliberalismo, de ideología neoliberal y menor apego a la democracia. Para confrontar, para que quede un poco clara la confrontación, pasemos a la otra, el candidato que en ese momento representaba eh, el ala más nacional popular, democrática, de los candidatos, como ven, es claramente opuesta, ¿no? O sea, el grueso de sus votantes se concentra en una disposición más bien de rechazo a la ideología neoliberal y de mayor apego a la democracia. Esto para que tengamos en cuenta que desde el análisis que nosotros realizamos, que es un análisis más sociológico, digamos que no se detiene tanto en los candidatos en sí mismos, sino que ve las subjetividades, las ideologías que adhieren a esos candidatos. Nosotros lo que buscábamos un poco demostrar a partir de estos trabajos era cierta afinidad electiva, podríamos decir, entre la ideología neoliberal y las formas del autoritarismo o las subjetividades autoritarias. Vamos a pasar. Si nosotros un poco para caracterizar ese votante de Milei, uno podría hacer un corte sociodemográfico que es relativo, o sea, claramente en la segunda vuelta se vota transversalmente, porque si no, no hubiera tenido ninguna posibilidad de ganar, pero el núcleo duro, digámoslo así, de los votantes se concentra entre los jóvenes de 16 a 24 años con cierto sesgo de género, es decir, más varones que mujeres, con una inserción precaria al mercado de trabajo, que esto no quiere decir que se trate de clases bajas o populares necesariamente, sino precarizadas, o sea, con contratos, como se dice acá, contratos temporarios, basura, sin derechos previsionales, etcétera, y también con un nivel educativo no universitario. Ahora, si vamos al perfil ideológico, y acá también hay que pensarlo en términos relacionales, eso quiere decir, en relación a aquellos que rechazan a la ultraderecha, los que lo apoyan desde ya demuestran, y esto es un estudio reciente que realizó un colega
chileno, Cristóbal Caldásar, menores niveles de apego a la democracia, posturas muy conservadoras en relación al aborto y al matrimonio igualitario, posiciones marcadamente, ahí dice favorables al libre mercado, pero ahí también podríamos poner no intervencionistas o antiestatalistas, demandas de mano dura, uno podría decir ahí poner punitivismo, mayor propensión hacia el antifeminismo desde ya y disposiciones al rechazo de la inmigración. Eso coincide en las derechas, al menos si nos guiamos por este estudio y por nuestro estudio, en la caracterización ideológica es bastante semejante, digo, en los casos de Bolsonaro y Kast, que son los que trabaja este autor. Argentina, Milei, Bolsonaro y Kast. Vamos a pasar, Franco. Bien, ahí lancé una pregunta para la gente, o vamos a lanzar ahora mismo, si en la ultraderecha de sus países el perfil del votante de esa ultraderecha se parece al de Milei, ¿no? Como para comparar. Bueno, perdón, ¿eh? Ahora sí. Sí. Ahora, cuando uno se detiene en el discurso y la agenda de Milei, lo primero que podemos notar, pues pasar, Ujú. es que siguiendo, ahí sí, estudios más clásicos de la tradición de la teoría crítica, como ese que ustedes tienen ahí en la pantalla, que gran parte o en gran medida, digo, la eficacia del discurso de Milei, que reposa en ciertas crisis asociadas a las fragilidades de las democracias modernas en contextos de crisis del capitalismo, digo, en esa coyuntura, Milei supo construir un público, una audiencia, como lo que pusimos ahí, eternos engañados, desatando sentimientos conspiranoicos, de humillación, de necesidad de despertar, de deseos de venganza. En fin, ahí, entre quienes aparecían como los agentes de ese gran engaño, en primer lugar se ubicaba al Estado, sobre todo a sus funcionarios. Y digo, cuando digo sus funcionarios, digo los docentes de las escuelas secundarias, los docentes universitarios, etc. La construcción de distintos otros que se consideraba o se los identificaba como aquellos que disfrutaban de lo que ese engañado carecía o no tenía. Aquí podemos ubicar a distintas minorías y entre ellos, por supuesto, entran las mujeres, pero también a todos aquellos que gozaran de algún tipo de plan o beneficio social, además de los migrantes, ¿no? A estos lo podemos caracterizar como los dependientes, ¿no? Los que dependen de algunas ayudas, eran mirados y estigmatizados como los enemigos o los culpables de los malestares o las frustraciones que se estaba padeciendo. Y por supuesto, en primer lugar, y esto coincide en casi todos los líderes que uno puede encasillar como populistas de derecha, la identificación de la casta como aquella élite que es responsable de los sufrimientos o padecimientos de los que no son la élite, ¿no? En tercer lugar, operaciones de desprestigio de la democracia, sobre todo asociadas a el cuestionamiento del Estatuto de los Derechos y un fuerte anti-universalismo. Y un último, hay más por supuesto para destacar, pero yo traje solo estas cuatro, una última forma o estratagema discursiva fue la de construir un escenario catastrofista, o sea, la imagen de un escenario de una catástrofe inminente que requería el coraje y el valor y las decisiones de un loco, lo pongo entre comillas, que pudiese resetear o refundar la nación. Vamos a pasar. En relación a la agenda de Milei, ahí hay que decir algo que quizás no sé si es tan evidente en otros candidatos. Fue una agenda bastante explícita en términos de vocación o voluntad de una destrucción del Estado. En realidad él no le decía ahí destrucción, sino, destrucción lo dijo una vez que asumió, pero sino limpieza. Inclusive jugaba con la imagen de una desratificación, o sea,
deshumanizando a los políticos, a los funcionarios, a la parte de la burocracia. Un aspecto muy fuerte también de la interpelación ideológica tuvo que ver ciertamente con el combate a los feminismos, con un discurso negacionista en múltiples sentidos, digo, negacionista del terrorismo de Estado, pero también de negación de la existencia de diversidades sexogenéricas y de brechas de desigualdad por motivo de género, un combate de la agenda ecológica, digamos, de 2030 y de los derechos ambientales y una posición antiglobalista y, por supuesto, ultra neoliberal. O sea, no nacionalista, no proteccionista, sino ultra neoliberal. Y había en un muy menor grado una agenda propositiva que tenía que ver con el fin de la inflación, el déficit cero y el equilibrio fiscal, la apertura de importaciones y la desregulación de los mercados y la promesa de una dolarización que parece haber quedado un poco lejos hoy, ¿no? Podemos pasar. Ese Ujú. muñequito se vende y es el que el propio Milei le regaló, le obsequió a Giorgia Meloni esta semana en su visita oficial. Tiene varios detalles, ¿no? Dice viva la libertad, carajo, que es su frase de cabecera, ¿no? O de cierre. Ah, mira, acá Sí. vienen las respuestas de de la gente que está participando acá. Bueno, pareciera que se parece bastante. Tal vez los que votan en alemán es más parejo, ¿no? Es un caso particular, Milei, ¿no? De hecho, pero bueno, Mm, sigamos nomás. bien. Ahora, si ponemos el foco en las políticas antifeministas y anti-LGBTQIA+, lo que vamos a tener, ahí podemos pasar a la otra, es una clara política de desmantelamiento y de deslegitimación de casi lo que se había logrado construir en los últimos años. La primera medida muy contundente y que no se hizo esperar fue el cierre del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, la interrupción de un programa que gozaba de mucha legitimidad en la población, que es el programa Acompañar de asistencia económica a mujeres y LGBTQI+, en situación de violencia de género, el desfinanciamiento de una de las líneas también más conocidas y legitimadas por quienes sufren algún tipo de violencia de género, que es la línea 144 de asesoramiento y contención, el desmantelamiento de los centros de acceso a la justicia, que eran los lugares en donde las mujeres y minorías podían acudir en caso de padecer algún tipo de violencia, la deslegitimación de la enseñanza, la ESI, que es la Ley de Enseñanza Sexual Integral en Argentina, que funciona y también tiene mucho consenso en las escuelas, en todos los niveles educativos, desde el jardín, digamos, primaria y secundaria. Y sin lugar a dudas, un crecimiento, una escalada en la violencia digital contra las mujeres, sobre todo aquellas que tienen presencia y voz pública en el debate. Yo traje a modo ilustrativo solamente este gráfico, que es en realidad un informe que ustedes pueden consultar en esa página, ahora si nos ven, que releva el número de femicidios, pero en la próxima diapositiva hay algunos datos más concretos, ¿no? Desde el 1 de enero al 31 de octubre de 2024, es decir, desde que asume Milei hasta hace pocos días, se produjeron en Argentina 217 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 3 lesbicidios. Esto fue muy significativo porque este hecho trágico, dramático, ocurrió, si no me equivoco, 2 días después que uno de los ideólogos de Milei, que es Márquez, uno de los ideólogos de la ideología de género, digamos, de ultraliberal, conservador, estuviera en un programa que tiene mucha audiencia pública, hablando muy mal, patologizando, eh, tergiversando, bueno, en fin, cuestionando eh, las uniones, los matrimonios igualitarios, eh,
bueno, las identidades de género, las elecciones sexuales, etc. Luego de esa entrevista, a los 3 días, un vecino de un barrio de la ciudad de Buenos Aires prendió fuego una habitación donde vivían 3 mujeres lesbianas, ¿no? Y murieron. Una de ellas murió, 2 de ellas, si no me equivoco. Bueno, ahora dentro de 2 fueron 2 o 3. Bueno, hubo también 3 transfemicidios, 18 femicidios vinculados de varones adultos y niñas, y un dato que en general no se dice, pero que creo es uno de los más relevantes, es que 276 niños quedaron huérfanos, ¿no? O por lo menos sin madre. 2 chicas, me dice, gracias, Liliana. Podemos pasar, Franco. ¿Cuáles son los efectos? Y con esto termino, porque así nos queda aunque sea un tiempito. ¿Cuáles son los efectos de esa derecha radical en el poder? Aquí ya lo han dicho muy bien quienes me precedieron. Efectivamente, uno podría decirlo, las transformaciones que se producen durante estos periodos son en general de destrucción y desmantelamiento y desinstitucionalización de derechos que luego reclaman muchísimo esfuerzo para poder recomponerse. Todos sabemos que es mucho más fácil y rápido destruir que construir. Y creo que en gran medida los efectos de las derechas radicales son efectos destructivos que demandan muchísimo esfuerzo para su reconstrucción. Y entre esos efectos, esa foto que ustedes ven ahí es el lanzamiento de lo que ellos mismos dicen que es el brazo armado de la agrupación de Javier Milei. Por supuesto que luego enmascaran ese brazo armado, dicen estamos armados con celulares, estamos armados con tecnologías, pero yo no subestimaría ni la estética fascista de la década del 30, ni el tenor de violencia que escenifican. No lo subestimaría, creo que haríamos mal en subestimarlo. Y creo que parte de lo que estamos haciendo mal es esa subestimación. Entonces, podemos pasar a la Sí. última. Solo un detalle que se ve acá, si lo ven grande, las 3 banderas verticales dicen Dios, patria y familia, ¿no? Para cualquiera que leyó alguna vez algo sobre fascismo, les será conocido. Y si no, van y leen algo sobre fascismo. Seguimos. Lo último, y con esto termino, creo que me estoy ajustando el tiempo. Estoy bien, ¿no? Vamos bien, vamos bien. Bien. Con esto termino. Uno podría relevar los efectos de este año, digamos, de la derecha radical en el poder en Argentina en distintos ámbitos. Yo lo circunscribí a 4, solo voy a leer 2. Ahí queda como la filmina. Creo que todos son importantes, por supuesto, porque en el ámbito socioeconómico están produciendo, o sea, una transformación uno podría decir, en el patrón de acumulación y bueno, y en una industria que es frágil, que son irreversibles. Ahí ya también creo que son irreversibles o que podrían ser potencialmente irreversibles. Pero voy a detenerme solo en 2. Primero, en el ámbito institucional, de un deterioro creciente de las instituciones democráticas, digo, un, un gobierno que gobierna a través de decretos. Hay un récord en este año de decretos firmados y producidos por Javier Milei. eh, con esa misma lógica, digamos, arbitraria y no democrática, opera a través de los vetos, o sea, del veto a iniciativas del Parlamento. Y algo que también es muy preocupante, que es que es probable que el segundo año no haya presupuesto votado en el Parlamento, entonces se gobierne, se gobierne sin presupuesto, es decir, con una absoluta discrecionalidad en la ejecución de los fondos públicos. Eso afectaría el funcionamiento de las universidades desde ya, pero de casi todas las instituciones estatales, ¿no? Estatales. Ujú. Y lo otro que también lo notaban quienes me precedieron, que es un efecto en la conversación pública o en la esfera pública o en la formación de la opinión pública, que tiene que ver con una normalización de esa agenda antiderechos o de esa agenda agresiva, ultra neoliberal, una normalización de la violencia, una naturalización, más que naturalización, diría una relación gozosa con la crueldad,
o sea, un festejo una celebración de la violencia ejercida hacia otros que no son otros poderosos, sino otros históricamente vulnerados. Una diseminación de noticias falsas que siempre existieron, pero que ahora forman parte de una ingeniería puesta al servicio de ello. Persecución y silenciamiento justamente a través del hostigamiento, particularmente hacia mujeres con voz pública, que produce exclusiones de la esfera del debate y como corolario, digamos, todas estas transformaciones, sin duda lo que producen es un deterioro en los niveles del debate, en las formas del intercambio, la conversación democrática, y diría también una erosión severa de los imaginarios asociados a los valores democráticos, ¿no? Yo te dejaría ahí, Franco, si te parece. Bueno, te pongo el gracias, ¿no? Que también es parte de la Sí, presentación. claro. Muchas gracias. No, gracias a vos, Micaela, estuvo buenísimo. Algunas cosas son muy preocupantes, ¿no? Eso que veíamos ahí de esas imágenes del brazo armado, pero también previamente, ¿no? Esto que hablabas de esta entrevista de alguien que genera ahí unos discursos que radicalizan o que pueden radicalizar, ¿no? Y también ese es otro elemento que se desprende de alguna manera de este tipo de expresiones políticas. A ver, en primer lugar, no nos queda mucho tiempo, unos 12 minutos, ¿no? Diría de ir cerrando, pero no quiero dejar de darles la oportunidad, además de alguna pregunta que pueda llegar a surgir, si alguna de ustedes quiere ahora decir algo sobre lo que se dijo en las otras, ¿no? O si tienen ganas de agregar algo o vieron algo eh, relevante para mencionar. Carolina, Joana o Micaela. Joana, vos podés hablar en alemán, ¿funciona? Bueno, como quieran. A ver, había una pregunta hace un rato, igual me dijo Andrea, Andrea está acá en el fondo, no la vemos, pero está ahí, que había una pregunta que se respondió antes, que hablaba del tema de la natalidad. Espera que la estoy buscando. Sí, a ver, acá está. No, sí, acá. ¿Cómo influye la caída de las tasas de natalidad? Yo diría más que nada del lado europeo, ¿no? En decisiones, en políticas de la ultraderecha, si tiene que ver con la cuestión de la teoría del gran reemplazo. Y no se refería, esto lo decía Ana Fontenla, no solo en relación al tema aborto, ¿no? De estar en contra de eso y usar la idea de la natalidad y demás para impedirlo, sino también otros derechos de las mujeres, ¿no? Esto de tal vez limitar, ¿no? A las mujeres y encasillarlas en ese rol más tradicional. No sé si alguna de las tres tiene algo para contestarle a Ana. Bueno, yo la contesté antes porque no sabía Ah, si me había eras parecido a mí, vos. me Ujú, parece que habían mencionado que estaba dirigida a mí. Bueno, obviamente la derecha radical tiene esa concepción o entiende a la mujer en su rol más tradicional, ¿no? Asociado a la esfera privada, a su rol como madre, cuidadora, ¿no? En la familia tradicional y casi todas las políticas públicas que plantea, las críticas que hace, exactamente lo están comentando por aquí, el backlash cultural va pues a remitir o a devolver a la mujer a lo que ellos consideran que es su espacio natural, que es la esfera pública, el hogar, el ámbito doméstico. Las tasas de natalidad, bueno, la justificación o articulan su propuesta antiaborto en términos de fomentar las tasas de natalidad, ¿no? Pero podrían hacerlo de otras muchas maneras, ¿no? Podrían plantear incentivos fiscales, incentivos económicos, más recursos, ampliación de permisos, se puede hacer de muchas maneras, pero eligen hacerlo limitando los derechos que ya han sido conquistados por las mujeres, ¿no? ujú, Entonces, bueno, esa ha sido mi pregunta ujú. que había dado antes y sobre las teorías del Gracias. gran reemplazo, etcétera. Pues sí, hay elementos también que tienen que ver ahí con el rechazo a la migración, pero en la Ujú. misma línea, diría. Hay una cosita que quería plantear acá que lo dijo José Luis y es muy interesante. Obviamente esto nos puede llevar hasta mañana a las 3 de la mañana y les pido contrólense. No, pero es un tema interesante que es el tema de la juventud, que no sé si alguna mencionó
no estoy seguro, creo no haberlo escuchado, y si no se me pasó, el tema de estos discursos, ya sea en Polonia, como en España, como en Argentina, antifeministas que prenden en la juventud, ¿no? Especialmente en los jóvenes varones, y cómo eso también colabora con este proceso de normalización, que eso sí lo veíamos, ¿no? Esto lo dice José Luis, tal vez, no sé, Joana o Micaela pueden decir algo al respecto. Mañana vamos a hablar de la manosfera, pero igualmente podemos ahora decir alguna cuestión. Mhm. Wenn ich darf, ich glaube, Ja, ich habe das gesagt von den jungen Männern, und ich kann absolut dem achso. zustimmen. Mhm. Das ist, es ist so ein richtiger Backlash, was Feminismus angeht, auch in Polen. Auf der einen Seite gibt es sehr bewusste, progressive, junge Frauen, die einfach sich nicht in dieses alte Rollenverständnis pressen lassen wollen, so Kinder, Küche, Kirche, dreimal K, wie man das auf Deutsch sagt, sondern sie wollen einfach ein Leben leben, unabhängig und frei von diesem Rollenverständnis und einfach auch, sie wollen nicht heiraten. Die Demografie in Polen fällt komplett jetzt. Sie wollen auch keine Kinder bekommen. Sie wollen einfach ihr Leben leben. Ich sage nur, wie es ist. Ich sage nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber es ist, sie führen so eine Art Freiheit und wollen diese Freiheit leben, genauso wie andere Frauen in Westeuropa. Auf der anderen Seite gibt es aber auch in Polen junge Männer, die sagen, nein, eine Frau soll hier, die polnische Politik ist eine sehr männliche Politik, die konservative, aber auch jetzt die jetzige Regierung. Es gibt ja es sind vor allem Minister, wenig Frauen in den politischen Ämtern und im öffentlichen Raum sind ja auch viele Männer als Frauen. Und es gibt auf der rechten Seite eine Entwicklung, die sagen, Frauen sollen eigentlich zurück zu Küche, Kinder und Kirche. Wir wollen wieder altes Rollenverständnis haben. Und es gibt leider unter jungen Frauen auch so eine Art Backlash, die sagen, die Welt ist mir zu kompliziert geworden, ich will zurück zu diesem alten Rollenverständnis und ich will mich hübsch anziehen, wie in den 50er Jahren in den USA oder sonst was, ne? So hübsches Kleid und ich bin für meinen Mann da und für meine Kinder. Und das ist eine Entwicklung, die es vorher nicht so gegeben hat. Ne? Also das rechte Narrativ hat dazu geführt, dass die Menschen sehr in Extreme gegangen sind. Es ist sowas, es fehlt, genauso wie im ökonomischen Verständnis fehlt so die Mittelschicht, so fehlt ja auch im soziologischen Sinne, im gesellschaftlichen Sinne, so diese Mitte ist ja sehr extrem in beide Richtungen geht es derzeit. Beobachten wir das in Polen, dass es so ist. Und wir als Stiftung, wir haben eine genderfokussierte Projektförderung und wir versuchen alle Projekte zu fördern, die die Frauen unterstützen, Minderheiten unterstützen. Und wir merken, das wird immer komplizierter. Es ist nicht so, es tut sich viel, aber gleichzeitig ist es einfach komplizierter geworden, weil die beiden Gruppen so auseinandergehen. Und es gibt wenig Möglichkeiten, sie an einen Tisch zu bringen, die Progressiven und die Ultrakonservativen, was ich sehr schade finde. Aber es ist eine allgemeine Entwicklung und wir sehen überall etwas, das hat jemand gesagt vorher, dass es auch Sachen so normal geworden, die New Normal, etwas, was früher nie normal war. Man spricht auch Sachen aus, die man früher nie gesagt hat. Es werden Menschen umgebracht. Femizide passieren immer wieder. Femizide passieren auch in Deutschland. Gestern gab es Zahlen, dass praktisch jeden, glaube ich, dritten Tag eine Frau umgebracht wird. Also es ist schrecklich, was passiert und mir fehlt so ein bisschen diese Aufregung darüber, dass es so eine Entwicklung gibt. Danke. ¿Vos querés decir algo, Carolina? Está silenciada. Micaela, tal vez vos podés decir algo de la cuestión. ¿O? Agrego a lo que decía que aquí en Argentina, digo, en el caso del votante de Milei, había una clara predominancia de la juventud, pero yo no asociaría esa predominancia de la juventud a una cuestión masculinista, digamos, Ujú. de backlash, por decirlo así, sino a una precarización de sus condiciones de vida, de trabajo, a una ausencia de expectativa
a una casi imposibilidad de proyectar un futuro, o sea, con cuestiones más generales, más de condiciones de vida y de reproducción que asociadas a los avances del feminismo. Entonces, yo diría que para el caso argentino, eh, revisaría la hipótesis del backlash. Digamos, no creo que en el caso de Argentina esa sea la variable independiente, digamos, la que explica el ascenso de la derecha. O sea, guiándonos, eso no quiere decir que no exista en el núcleo duro, en el núcleo duro de esos votantes, en los ideólogos de esa derecha, un intento por establecer eso como eje de la batalla cultural, ¿no? Son dos cosas distintas. O sea, quizás dentro de 3 años tengo que decir algo distinto, pero porque Ujú. se habrán modificado las sensibilidades, pero no creo que en el caso argentino, insisto, sea esa hipótesis la que haga más inteligible el fenómeno. Diría que tiene que ver con la precarización por un lado y en función también de nuestros estudios, una de las variables más predictivas del voto a Milei era el rechazo a la idea de justicia social. O sea, lo que hay ahí claramente como elemento más explicativo es la adhesión a los valores neoliberales. O sea, Ujú, a una ujú. especie de, bueno, eso, ¿no? De vaciamiento de las concepciones igualitarias, a un avance de las ideologías meritocráticas de mercado, a un énfasis en la lógica de la competencia, a una creencia en la lógica de la competencia como único eje regulador de las relaciones sociales, en fin. La otra cuestión que decía en relación a la presencia de los jóvenes en las redes sociales, sí ahí pondría como segunda hipótesis efectivamente una socialización durante la pandemia de esta generación que se vio postergada, que fue la que más votó a esta salida de un outsider, digamos, esa generación postergada de los jóvenes durante la pandemia socializó a través de las redes sociales. Y hay muchos estudios, y ustedes los conocen muy bien, que hablan de el modo en que esas interacciones con las redes sociales no solo normalizan la agresividad y la violencia como forma de la interacción, sino también eh, deslegitiman los argumentos que pueden poner en cuestión las convicciones y los sesgos y los prejuicios, más bien tienden a reforzarlos. Bueno, la idea de burbujas epistémicas y cámara de eco y de una posible radicalización por derecha que estaría alentada en alguna medida por esas redes, y eso efectivamente sí fue como el lugar, el ambiente en el que esas generaciones se desenvolvieron, esos 2 años, año y medio en Argentina de aislamiento social preventivo y obligatorio, ¿no? Bueno, tengo como 70 preguntas, obviamente que no lo vamos a hacer todas, pero mañana seguimos, no se preocupen, mañana seguimos con dos bloques más, pero tal vez alguna más para ir cerrando, les pido así como alguna respuesta más breve. Acá Marco plantea una pregunta para Carolina, si no crees que en el caso español de Vox, quien le abrió la puerta no fue la agenda mediática, tema migración, manteros, ocupas, etcétera, y la expresión política de Ciudadanos que se figuraba como el centro. No sé cómo lo ves eso. Bueno, la competición en la derecha española tiene muchos matices, ¿no? Y Ujú, tiene muchas cuestiones. Eh, es verdad que el primer competidor que le salió al Partido Popular por la derecha fue Ciudadanos, ¿no? ujú, Que aunque parecía o estaba situado en el centro, se quería perfilar como un partido liberal, que tampoco había en España, también era un hueco que estaba vacío, pero muy rápidamente fue escorado tanto por ellos mismos como por la opinión pública, que se posicionó en la derecha. Eh, no sé si le abrió la puerta, pero sí que fue el primer competidor el que rompió un poco esta hegemonía del Partido Popular, ¿no? El primero que cuestionó cómo estaba actuando el Partido Popular en relación
al envite de los independentistas catalanes, ¿no? El primero que se lo afeó, y eso abrió sí, abrió el espacio y se dio este debate. Pero no sé si Ciudadanos le abrió la puerta a Vox con esto, o luego Vox, porque han convivido durante un tiempo también Vox y Ciudadanos, quizá se quedó, se caducó muy pronto su discurso, ¿no? O simplemente no había un espacio para que un partido muy nacionalista, muy de derechas en términos nacionalistas, pero liberal en términos de estilo de vida, ¿no? Con el matrimonio homosexual o con los derechos de las mujeres. No sé si teníamos ese electorado que, una vez que se pasa toda la flama, digamos, de la cuestión catalana, pueda pervivir. Y Vox sí que lo ha mantenido, ¿no? Porque es más coherente en términos identitarios, es conservador, es de derechas en lo económico y en lo cultural, ¿no? No como Ciudadanos, que estaba un poco más, era más difícil que perviviera en un sistema de partidos como el español. Muchas gracias, Carolina. Gracias. A ver, hay varias cosas muy brevemente. Aurora, lo de las Threadwipes seguramente va a salir mañana. Mañana vamos a dedicar el tema, vamos a dedicar un bloque al tema de antifeminismo, y una de las personas que va a hablar de la manosfera, así que seguro que sale ese tema. Nos lo llevamos para mañana. Y Emi Rodríguez planteaba algo que es bastante amplio. Mañana seguramente también lo mencionemos, pero se los dejo por si quieren decir un último comentario, y es la última pregunta. Y gracias, Ornella, también por su propuesta. Está en el chat. Súper interesante. Todo esto va a quedar guardado desde ya. Emi hablaba de las redes sociales, ¿no? El rol de las redes sociales y demás, que le brindan ese espacio o le dan ese poder a la ultraderecha. Vos, Micaela, hablabas de la fuerza del cielo, diciendo nuestra arma es el teléfono. Y lo que planteaba era algo que tal vez se ve más cuando hablamos de Estados Unidos, pero no sé si en Argentina, en Polonia o en España, y es la relación de estos partidos cuando llegan al poder, y cómo favorecen a estos medios, ¿no? O si los pueden favorecer, o si tiene esa tendencia, no solo por alejarse de los medios tradicionales, sino por darle ciertas ventajas a esa comunicación, entre comillas, directa o inmediata. No sé cómo lo ven. Últimos comentarios finales y ya con esto cerramos. A ver quién se anima. No sé si entendí bien la pregunta, Franco. Vos decís, los que están, ahora que están en el oficialismo, pueden ocupar mejor esos medios tradicionales, dejando las redes Y yo sociales o creo que lo que plantea complementando con Emi las es, redes. claro, y lo que creo que plantea, tal vez además de eso, Mm, es si esas compañías, X, Facebook, no sé cuál, las que sean, son beneficiadas por estos gobiernos, digamos. Claramente. O sea, claramente, lo vimos en Trump ahora. Ujú, Trump asume y nombra a Elon Musk. Y ujú, nosotros, cuando asumió Milei, Milei hizo una serie de viajes en proporción. La mayor cantidad de viajes tuvo que ver con entrevistarse con Musk, o sea, y con la cuestión del litio, o sea, con nuestros recursos naturales que son imprescindibles para el sostenimiento de esas empresas que no son plataformas de la deliberación ni ágoras democráticas públicas, sino negocios y empresas privadas. Entonces, ahí efectivamente hay ujú, una alianza que estuvo operando, inclusive uno podría decir, operó antes y viene operando para el ascenso de estos líderes que uno termina viendo que son sus socios, ¿no? Que hacen, o sea, la intensidad afectiva es para ellos monetizable, para nosotros no, pero para ellos sí. ujú, ujú, Entonces, efectivamente, ahí hay una alianza que no deberíamos tampoco subestimar. Y después diría que hay para mí un error en el modo, por lo menos en que Argentina está abordando la comunicación, el periodismo, eh, las entrevistas con estos líderes de derecha, que lo hace desde una posición que subestima las estrategias y la ingeniería discursiva que existe detrás de esta derecha, que lo hace desarmada. Entonces termina legitimando esas modalidades del discurso, lo que produce una normalización y una legitimación de las creencias. Entonces creo que estamos, al menos para mí, y que soy pesimista, digamos, en el diagnóstico. Creo que estamos en un momento muy delicado porque efectivamente uno podría decir, bueno, hay que visibilizar esos discursos cuando esos discursos
amenazan con ser centrales y tenemos que visibilizarlos para que la gente sepa qué hay detrás y no crea en ellos, no sé. Ahora, cuando esos discursos dejaron de ser marginales y están en el centro del poder, bueno, no es necesario darle la voz porque ya son oficiales. Y acá insisten, o se parece insistir en darle voz a un discurso que es oficial. Entonces yo ahí Total. ¿no? cuestionaría bastante el modo en que hoy se está haciendo periodismo y periodismo político en Argentina. No sé si Carolina o Joana quieren decir una última palabra o callar para siempre. Okay, ja, war das schön. Ähm, eine Sache wollte ich nur sagen, was gerade gesagt worden ist, kann ich nur zustimmen und Beispiel Deutschland nennen. Nicht nur Polen, sondern auch Deutschland, wie bestimmte Gruppen salonfähig gemacht werden im politischen Journalismus, dass man AfD und Sarah Wagenknecht einlädt in Polit-Talkshows. Sarah Wagenknecht wäre nie so schnell hochgegangen in den Prognosen und wäre nie so bekannt geworden, wenn die öffentlich-rechtlichen Sender, das Fernsehen sie nicht so salonfähig gemacht hätte. Und das passiert leider. Und das ist eben dieser Moment, dass sich der Journalismus fragen muss, warum geben wir diesen Menschen die Bühne? Warum? Ne? Warum machen wir sie salonfähig und sie können ihre Propaganda verbreiten, ohne dass es irgendwie auch Widerrede kommt? Und das betrifft AfD, das betrifft BSW und das finde ich selber auch problematisch. Ja. Creo que, no sé si Carolina quería decir algo, pero muy brevemente, esto que dijo Joana recién sobre Sarah Wagenknecht y antes Micaela sobre los periodistas que van, entre comillas, mal preparados a una entrevista con ellos, em, pecan un poco de esto te diría hasta de un problema de esta libertad de prensa, de decir, o de libertad de expresión, tienen que estar todas las voces en la mesa para que sea un debate justo, ¿no? Entonces le das lugar a ciertas personas que vos decís, bueno, ¿por qué hay que darle la voz a alguien que va a tener un discurso de tal o cual forma, ¿no? Y claro, te genera un debate o un dilema, te diría, ¿no? Porque ¿qué pones por delante? Le decís a Sarah Wagenknecht que no tiene derecho a estar ahí ¿sabés lo que va a decir? O la pones ahí porque su voz, entre comillas, representaría una parte, no sabemos cuál, de una sociedad porque piensa diferente al mainstream, ¿no? Entonces, claro, ahí se generan esos dilemas que yo creo que todavía no hemos podido resolver. Pero bueno. Bueno, les agradezco mucho a las tres. Nos excedimos unos minutos, pero yo creo que ha valido la pena. Hoy fue el primer día de estas jornadas que organizamos en la Werkstatt für Sozialforschung sobre la derecha radical en el poder. Espero que, bueno, veo por los comentarios que a la gente le ha gustado, le ha servido. Me alegra mucho. Los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Vamos a seguir con antifeminismo y después con buenas prácticas. Así que muchas gracias y bueno, muchas gracias a las tres.